3. La casa piscina del Largo se encontraba fuera de la capital, unida a una fábrica de productos químicos, que echaba por sus chimeneas un humo con un olor algo desagradable y que creaba una atmósfera que se extendía por un radio de varios kilómetros. Si no existía viento. Pero si soplaba del sur, la peste se dirigía hacia la gasolinera y más adelante las tierras de Rafael Campos. Y si continuamos unos kilómetros más, pasando la venta El Palancar, ya en la venta La Merced, en la pedanía de El Gordillo, nos encontraríamos el lugar de infancia del amigo que en la tienda de ultramarinos en Sevilla, le ofrecía chafina, un bollo de pan, una cervecita bien fría y un cigarrillo como símbolo de buena amistad. El padre del tendero, era el guarda de esa carretera. El encargado, en aquella España sin teléfonos, sin electricidad, de dar alguna novedad a la Guardia Civil, o de comunicar al Ministerio de Obras Públicas, que debían mandar una cuadrilla para arreglar las cunetas y así que discurrieran las correntías tras las fuertes lluvias. Añadir asfalto a algún socavón, o echarle un pavimento nuevo si ya así lo requiriera la carretera. Con la hoz, que llevaba en la moto, se paraba cuando encontraba un lugar lleno de hierba fresca, la segaba y la ataba formando fajos, los cuales acarreaba y los subía encima de la motocicleta. Y bien asidos al sillín, se los llevaba para alimentar a las vacas que ordeñaba bien temprano. Otras veces, bien pertrechado, con la guadaña, segaba tal cantidad, que una vez en marcha, el volumen era el de un automóvil pero a dos ruedas. Y yendo despacio, llegaba al final a casa. Su sueño fue conseguir algún día un vehículo mayor. Pero el destino no lo quiso. Pues cayó muy joven enfermo, y la familia vendió las vacas y con el dinero, compraron un piso en Sevilla, cumpliéndose así el deseo de su esposa, que daba lo que fuera por las comodidades que ofrecía disponer de agua corriente, luz eléctrica, y no tener que defecar en la cuadra toda llena de animales. En ese nuevo hogar todo lleno de vecinos, de ruidos de otros, y de vehículos a todas horas, quedaron posteriormente la viuda y sus hijos. Él se fue de este mundo no llegando ni siquiera a la edad de jubilación. Cierra la tienda, le informó un pariente con el rostro serio. El joven tendero ya sabía que su padre había fallecido, pues incluso habían llegado ya familiares debido al estado en que se encontraba. Fue en esta etapa sevillana cuando conoció a otros niños y posteriormente adolescentes y jóvenes en busca de aventuras y amores. La edad temprana de la niñez transcurrió en esa casa en el campo, rodeado de gallinas, vacas, gatos, gorriones, alúas que lo inundaban todo tras la lluvia, cerdos, cabras, con los cuales jugaba sin necesidad de sofisticados juguetes y cacharros, como hoy tienen todos los niños de los países acomodados. No obstante, la etapa infantil en la granja, la recuerda con una atmósfera envidiable para cualquier niño que necesita correr, jugar con sus compañeros, incluso pelear, como aquel gallo celoso que le dio un picotazo en un dedo. Nada más comenzar a andar a los pocos años de edad. Pero ocurrieron unos hechos que deberíamos mencionar. El embarazo de su madre fue más que embarazoso. Tras 6 años de la última hija, el guarda de la carretera quería a toda costa tener un hijo para poder compartir en un futuro las tareas propias masculinas, como era la costumbre en los hombres de aquella época. Del mismo modo que las madres buscaban una hija para transmitirles todos sus conocimientos de bordados, ganchillo, hacer punto con la lana, coser o incluso atreverse a hacer un vestido, innumerables tareas domésticas como tras la matanza, aliñar con especias las carnes trituradas en morcillas, chorizos, así como conservar en orzas con mantecas el despiece del animal sacrificado. Pero esta ama de casa que se quedaba bastante tiempo guardando a los animales, en las tareas domésticas, adecentando a sus hijas, lavando siempre a mano con agua que sacaba del pozo, ingresó en el club de los repudiados por desconfianza. Cayó en enfermedad mental y su esposo incluso se planteó que ingresara en un manicomio. La mujer del guarda en tragedia. Estando con su vientre lleno de una nueva vida que forzosamente vería la luz tras los meses reglamentarios. ¿Qué ocurrió para querer ingresar a su esposa en un manicomio y quedarse, ese guarda de la carretera, sin alguien que cuidara de sus hijos? Sabiendo que él inevitablemente debía acudir a su puesto de trabajo. Arreglando cunetas, transportando el verdín para dar de comer a las vacas, cogiendo algodón en unas tierras que labraba, y le proporcionaban el sustento, además de la venta de leche, algún que otro cerdo que sacrificaba. Tuvo que acudir incluso el padre de su esposa, su suegro, para interponerse en esa decisión. A mi hija no se la llevan a ningún manicomio. Aquí se queda una hermana suya por si necesitas ayuda. Al no contar con la colaboración de tu esposa.
sentenció el abuelo. Al que las nietas querían con locura antes que llegaran los tiempos del feminismo. La tita Adora estaba soltera. Tras haber trabajado en el extranjero, regresó a España y se quedó con sus padres, contribuyendo en las tareas domésticas, aliviando la carga de los mayores y ganando algún dinero con la confección de trajes, vestidos, y todos los apaños de una buena costurera. Ella se encargaría ahora de mediar en la familia. Viviría con su hermana que, aunque se había librado del ingreso en el psiquiátrico, ingresó en el club de los desacreditados, esos que vulgarmente se denominan locos. Llegó el parto y salió a la luz un niño, que posteriormente, su madre, siempre dijo que acaeció en una mañana bien temprano, y curiosamente el único varón entre 30 niñas. Formaría parte esta estadística del descrédito de una madre que necesitaba tomar psicofármacos, incluso en el período de embarazo y lactancia. Como consecuencia de la ingesta de la medicación, no pudo amamantar a su hijo con leche materna. Los fármacos de aquella época de la década de los 60 no se caracterizaban precisamente por no causar efectos secundarios, sino que lo primordial era, como hoy en día, también dejar al paciente sin voluntad, sin fuerzas de ánimo, que se traduce en dormir muchas horas y el resto dormitar por falta de impulso vital, para asegurarse así que no se desarrollase una conducta inapropiada, pero que tampoco se desarrollarían las necesarias que exige la vida misma por falta de esa energía existencial que se traduce en el ánimo. De ahí que su hermana la ayudara en las tareas domésticas. Tras el parto, le dijo a su marido: "Ahí tienes el hijo que tanto has añorado". La diferencia con la hermana menor era de 6 años, por lo que deducimos que hubo un gran período de desencuentro conyugal, o al menos sin carácter reproductor, enfrentando la voluntad del guarda con su esposa. Además, en casa se oía comentar en más de una ocasión que ella se negaba a tener más hijos después del segundo parto. La tita ayudaba en las tareas propias del hogar y disfrutaba con un sobrino acabado de nacer, pero qué duda cabe que la decisión del abuelo se debiera más a impedir cualquier uso inapropiado o violento hacia su hija, pues con la decisión de quererla ingresar en un manicomio, se le acarrearía el mayor descrédito social posible. Y aunque en un futuro hubiera vuelto al hogar, la situación hubiera sido complicadísima, no solo para la esposa del guarda, sino para toda la familia. De ahí que al pasar los años, la madre del tendero hablara del abuelo, de su padre, como un hombre muy inteligente que se interpuso en la decisión de su esposo. ¿Qué ocurrió para un nacimiento con tragedia? Lo único que podríamos apuntar desde un análisis psicológico, como actualmente denominan a una dolencia muy específica, conocida como depresión posparto, es que el embarazo no fue del agrado de la madre. En esta dolencia del ánimo, entran en juego varios desencadenantes. Una mujer queda embarazada con su esposo, debido a las circunstancias, y en ese momento cambia el entorno, apareciendo su auténtico amor que ya lo había dado por perdido, debido también a unas circunstancias concretas. Se traduciría por: vaya mala suerte, yo que creía que Juan se había casado, y resulta que aparece ahora y está soltero, cuando me habían dicho otra cosa respecto a su ausencia. Ahora que yo ya estoy casada y además embarazada. Efectivamente, esto sería un embarazo a toda regla, sobre todo para el ánimo. Pudiera ocurrir también que, una esposa, ya cansada de su esposo, y con una relación deteriorada afectivamente, encuentre el amor en otro hombre en ese cercano entorno, lo que denominamos tener un amante. Y que de esa nueva relación, quedase embarazada, dando lugar a una tragedia conyugal, pues debería optar por la compañía con su amante pero con el descrédito familiar. En este caso, la dependencia económica también entraría en juego. Parece ser que este pudiera ser el caso que nos ocupa, si bien ha sido ocultado por parte de la familia. Al tener un amante, justo cuando el guarda cogía la motocicleta y se iba con la cuadrilla de peones, para arreglar la carretera, no llegando hasta mediodía, su esposa gozaba con quien realmente encontraba el placer que había perdido con su esposo. De esta infidelidad, nació el niño hipervigilado, no fuera a que se enterara de algún rumor, un niño con su madre siempre pendiente de con quién iba, qué hacía, qué contaba, o más bien, qué le habían contado. Curiosamente, todo el control se efectuó en el entorno de la ansiada capital, pues en la granja, la compañía era de sus animales de juego. Esos con los que siempre quedaría unido, ese amor por considerarlos que tenían siempre algo más interesante que contar que los humanos, esos animales, que trágicamente, eran sacrificados para alimentar al mayor depredador del planeta.
La matanza de gallos, gallinas viejas, y sobre todo el cerdo gruñón, le indicaban desde temprana edad, la crueldad de lo que significaba existir en sí mismo. Pues no cabía otra alternativa en la economía de una granja en el campo. Posteriormente, en la ciudad, ya se servía todo en estanterías llenas de bandejas en las grandes superficies comerciales, las cuales crean una atmósfera bien distinta, de luz eléctrica en un techo repleto de tubos fluorescentes, y de sonido, una canción con sus golpes de batería, como de costumbre. De ritmos pegadizos, únicamente para callar los alaridos, los graznidos, el piar, el balar, y tantos y tan ricos y variados lenguajes que tienen nuestros compañeros y habitantes del planeta. De su padre recuerda llevarlo a un terreno de labor, y tras dejarlo en la sombra de un gran árbol, emprendía la siega u otras tareas agrícolas. Anteriormente, le había transmitido un valiosísimo ejercicio de creatividad, pues con una pajita de una hierba consistente, al hacerle un corte con la navaja, y soplar por la lengüeta obtenida, se podían emitir sonidos a modo de minúscula flauta. Otra de sus habilidades creativas era también con ese material, doblando los juncos y entrelazándolos, creaba un artilugio, que al introducirle otra pajita más estrecha por el eje de mayor diámetro de la paja central, servía para ponerlo en la corriente de agua y que girara. Un auténtico molino de agua en miniatura. Le enseñaba a sacar piñones de las piñas, a partirlo y degustar esos diminutos frutos semillas. A los gatos que hacían sus necesidades dentro del hogar, les restregaba el hocico en los excrementos, para que modificasen su conducta y defecaran fuera. Le enseñó también a coger pajarillos con la trampa percha mediante una alúa que se avistaba, independiente de todo el resto del artilugio que daría caza al ingenuo gorrión, u otra avecilla que picara en el insecto alado. Cuando el niño ya sabía leer y escribir, pues había una escuela al lado de la granja, le enseñó cómo hacer la prueba del 9 a las operaciones de división para comprobar si se había equivocado en los distintos cálculos que conducen al resultado. Nunca encontró posteriormente en la enseñanza esta técnica. La pequeña ilustración del guarda era envidiada por su esposa, la cual se quejaba de no haber tenido oportunidad de ir a la escuela, salvo un breve período de tiempo, ya que debió trabajar desde muy pequeña ayudando en las tareas domésticas a sus abuelos que la habían recogido porque al menos allí podía comer. La Guerra Civil Española cogió a estos niños con el juego cambiado, debiendo sustituir las canicas por perdigones de cartuchos, las harinas del pan por pólvora, y los juegos de lanzamiento de una afilada lima que, con puntería se ha de clavar en el barro formado tras la lluvia, por esquivar cuchillos de enloquecidos de hambre de venganza que pudieran herirles o incluso quitarles la vida. El guarda de la carretera, se aseguraba de dejar fuera de la vista de los niños la escopeta y la canana que, encima del ropero, quedaba para lo que pudiera acontecer. Por la noche, sin electricidad, en medio del campo, y sin luna, todo es oscuridad y temor hasta que no aparecen las claras del día. En cierta ocasión, se oyó ruido tras la ventana del cuarto donde dormían las niñas, que ya mocitas las mayores, invitaban a la contemplación lasciva. Y del susto, su padre se vio forzado a coger la escopeta y salir en busca de la defensa del honor de sus hijas, para que fuesen respetadas siempre. Como no podía ser de otra manera. Pero en la tragedia conyugal, la que desencadenó la enfermedad mental de su esposa, la pólvora jugaba un papel distinto. En cierta ocasión le hizo saber a su hijo que ella, cuando estaba en ese brote de locura, pedía los cartuchos de pólvora para tragárselos en un intento de quitarse la vida.